buenas tardes. Estamos aquí entrevistando al candidato de Alternativa Republicana a las elecciones europeas. Bienvenido. Bien hablado. ¿Podrías presentarte? Sí, mi nombre es Alfonso Vázquez, soy profesionalmente profesor de investigación ad honorem del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también soy abogado y en ejercicio, y en este momento estoy haciendo el doctorado. Y aparte de eso, en el ámbito no profesional, estoy en Alternativa Republicana, donde me he incorporado a través de ARDE, Asociación Republicana Democrática Española, y para mí ha sido una gran satisfacción el que mis compañeros quisieran elegirme a mí como cabeza de lista para estas elecciones europeas. Vamos a ir por partes. ¿Qué es Alternativa Republicana para la gente que no lo conozca? Alternativa Republicana es un proyecto ilusionante con el que una serie de personas que tenemos unos planteamientos éticos profundos y serios de lo que debe de ser un país y de lo que debe ser una comunidad de ciudadanos, está intentando llevar a cabo en España. Porque la realidad es que la situación en la que vivimos es una situación en la que la gente solo se preocupa por comer, lo cual en estos momentos de crisis es absolutamente lógico, pero es importante el que recuperemos la ética y las ideas, porque solamente sobre un planteamiento de justicia social se puede conseguir que las necesidades que tenemos todos los españoles sean cubiertas de un modo holgado, porque el país es suficientemente rico y lo único que ocurre es que la distribución de esa riqueza es una distribución atrozmente injusta y cada año es más injusta que en el año anterior. Alternativa Republicana se plantea, por lo tanto, llevar una voz al Parlamento Europeo para denunciar una situación que, si hacemos caso de la propaganda oficial, es maravillosa, cuando la realidad es que es una situación donde cada día los derechos humanos en España están siendo atropellados más y más, sobre todo entre la clase trabajadora. Estamos viviendo también una época en la que hay un discurso de euroescepticismo y un rechazo a Europa, también fomentado por las medidas que está haciendo Alemania y está haciendo Francia. En este clima de antieuropeísmo que se está moviendo, ¿por qué es necesario reivindicar Europa? ¿Qué significaría Europa para España y sobre todo para la gente republicana? Pues Europa para España significa la expectativa de lo que siempre hemos sido. Todos hemos sido europeos, aunque a lo largo de la historia hayamos tenido enfrentamientos, en parte producidos porque la situación política era una situación donde existían reinos en los que los reyes se dedicaban a pelearse los unos con los otros, como se pueden pelear los campesinos, y los que estaban formando parte de la pelea no eran los campesinos, sino que eran los empleados de esos propietarios. Entonces hemos pasado así esa vida eterna, 20 siglos, perdiendo el tiempo, cuando en estos momentos, después del gran desastre de la Segunda Guerra Mundial, por primera vez se ha planteado una construcción de Europa, no porque haya un país hegemónico que quiera hacerse con el poder, como Carlomagno o como pudo ser Napoleón, sino porque todos los europeos queremos formar parte de una misma comunidad. Entonces es un planteamiento absolutamente republicano, porque es el planteamiento de una república, pero no de una república nacional, sino de una república europea, donde todos los ciudadanos dejemos de ser franceses, alemanes, suecos o checoslovacos y seamos lo que somos, seres humanos. En ese sentido, hay una anécdota muy interesante que se cuenta de Alberto Einstein, que cuando llegó a Estados Unidos, como consecuencia de la situación del nazismo en Europa, pues tuvo que cubrir los papeles de entrada como en cualquier país. Y entonces pues le preguntaron el nombre, le preguntaron la fecha en que había nacido, el lugar donde había nacido, y luego le preguntaron de qué raza era. Y entonces él contestó, humana, por supuesto. Entonces a mí me parece un ejemplo clarísimo de lo que debe de ser Europa. Un sitio donde la gente que haya sea de la raza humana. Sin embargo, estamos viendo que Europa no es la idea esa idea que propugnaba Víctor Hugo o todos esos pensadores del siglo XX como la generación del 98. Estamos viendo que Europa es una forma de que Alemania controle económicamente y políticamente al resto de Europa, sobre todo Europa del Sur, que también le denominan también el Cuarto Reich. Bueno, la situación económica que estamos viviendo ahora, que es una situación económica, es consecuencia de una crisis creada por
por la falta de reparto de la riqueza que se ha producido. Hemos caído en manos de una serie de personas que piensan que lo importante es el capital cuando lo importante son las personas. En esa situación, yo no puedo por menos que recordar lo que ha pasado a lo largo del siglo XX, del año 1900 hasta el año 1950, la jornada laboral se redujo al 50%. Y se redujo al 50% y hubo un aumento de prosperidad inmensa y de recuperación de derechos que antes no tenían los trabajadores. Y eso fue gracias a que el desarrollo tecnológico permitió aumentar la productividad. Como consecuencia que se había reducido la jornada laboral, en vez de haber 50% de paro, había pleno empleo. Como consecuencia de eso, todo el mundo tenía un salario, y al tener un salario, en vez de convertirse en una persona que mal vivía, se convirtió en un señor que consumía, y el mercado creció, y crecieron las oportunidades de los empresarios y crecieron las oportunidades de todo el mundo. Y eso fue gracias al desarrollo tecnológico. Desde el año 1950 hasta hoy, el incremento de productividad derivada del desarrollo tecnológico es infinitamente mayor. Pensemos, por ejemplo, en los ordenadores, pensemos en los medios de comunicación, pensemos en los medios de comunicación física, pero también de comunicación a través de las ondas. Esto es algo que produce un ahorro salvaje. ¿Y qué ha ocurrido del año 1950 hasta ahora? No se ha reducido la jornada laboral, y al no reducirse la jornada laboral, toda esa riqueza no se ha quedado en manos de los trabajadores, que son los únicos que crean riqueza. El resultado fue que además se ha producido un acaparamiento de esa riqueza por cada vez menos manos. Entonces, en estos momentos, como dicen los economistas, el número de ricos es muchísimo más grande, pero en proporción mucho menos, que la que había a principios de siglo. Es decir, hay muchos menos ricos, pero su riqueza es infinitamente mayor de la que había entonces. Entonces, el resultado de ese desequilibrio, de no querer repartir la riqueza, reduciendo la jornada laboral, que es la mejor forma de repartir la riqueza entre todo el mundo, es la que ha conducido a esta situación. Y naturalmente esas políticas capitalistas que se mantienen en Alemania y que se fundan en países como en España y en otros, que son consecuencia de aquel planteamiento que hicieron la Reagan y Thatcher, pues nos han llevado a esta situación que por eso hay que cambiar. Entonces es necesario que en Europa se plantee una reducción obligada de la jornada laboral como medio de repartir la riqueza, porque sobra riqueza en Europa. La República es la máxima expresión de democracia que existe en el globo actual, en el panorama actual. Sin embargo, vemos que el Parlamento Europeo está controlado también por el Banco Central Europeo, con Mario Draghi, y por los gobiernos la llamada Troika y el FMI, el Fondo Monetario Internacional, por instituciones antidemocráticas que paradójicamente controlan gobiernos supuestamente democráticos. ¿Qué plantearía alternativa republicana entre ellos? Esto ha sido consecuencia, digamos, un poco de la evolución histórica. Digamos, Europa, lo que estamos ahora considerando Europa, es una cosa que nació como la Comunidad Económica Europea, del carbón y del acero, atómica, etc. Entonces era un planteamiento que era puramente mercantil, lo cual produjo unos beneficios notables, y entonces eso animó a las personas a plantearse la posibilidad de una Europa política. Pero ese planteamiento de la Europa política no se ha desarrollado, sino que lo que se ha desarrollado ha sido solamente la parte mercantil. En consecuencia, nosotros tenemos ahora un Parlamento Europeo cuyas competencias como Parlamento son más simbólicas que reales. Es un Parlamento que no legisla, es un Parlamento que no elige el gobierno de Europa, es un Parlamento que no puede ordenar las leyes. Entonces, lo único que tenemos es un grupo que son los presidentes de gobierno y jefes del Estado, que son los que controlan toda la situación. Pero esos señores no tienen que rendir cuenta ante nadie, y entonces pueden organizar lo que les dé la gana. La propuesta que nosotros tenemos es en el sentido de que estos jefes de Estado y presidentes de gobierno pueden formar parte de lo que en un país bicameral sería el Senado. Entonces, los ciudadanos elegiríamos el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo tenía plena capacidad legislativa y elegiría el gobierno. Serían unos señores, pues, una situación equivalente a lo que en España son los presidentes de las comunidades. Serían unos señores que habría que consultar, porque naturalmente ellos son los que estarían más cerca de los ciudadanos,
y los que podrían proponer modificaciones a las leyes. Pero al final las leyes tendrían que tener la penúltima palabra en el Parlamento Europeo, porque la última palabra siempre lo tenemos por medio de los ciudadanos. La Alternativa Republicana es una candidatura puramente republicana. ¿Por qué es necesaria la república? Es decir, ¿qué diferencia la república de lo que puede ser, por ejemplo, una monarquía parlamentaria como tiene Reino Unido o como existen a otras en el resto de Europa, siendo Bélgica o Suecia o la zona Bueno, norte? vamos a ver, cada país elige sus formas de gobierno por razones históricas y las que hay ahora pues tienen esa razón histórica, y la razón histórica fue la razón que hubo hasta ahora, y el planteamiento nuestro es que la república es el único esquema donde realmente los ciudadanos son los dueños de su propio destino. Es decir, los ciudadanos eligen al jefe del Estado, que es el que va a estar trabajando, el que tiene la obligación de trabajar para servir las necesidades de los ciudadanos a través de su gobierno. En las monarquías no ocurre así. En las monarquías el monarca es el que elige al gobierno. Aunque hoy los monarcas no sean más que una figura simbólica, es tan simbólica que es inútil, porque tener un símbolo, nosotros no necesitamos símbolos, los símbolos los necesitan los niños pequeños, pero las personas adultas no necesitamos símbolos. Entonces mi propuesta ante el Parlamento Europeo sería el que propusiese a todos los países que se permitiese a los ciudadanos elegir a su jefe del Estado. Y si quieren elegir como jefe del Estado al mismo que es el rey o al mismo que es la reina, no hay ningún inconveniente, están en el ejercicio de su derecho. Pero tienen derecho a reelegirlo. Es decir, no se elige a un señor para toda la vida, como a Pinochet o estas cosas. No, no. Los dictadores eternos no existen, o no deben de existir. Entonces, si le quieren llamar rey, le llaman rey. Si le quieren llamar emperador, le llaman emperador. Si le quieren llamar bajada de tres colas, que le llamen bajada de tres colas. Pero todos los reyes son unos dictadores, porque ninguno de ellos ha sido elegido por los ciudadanos. Es posible que hubiese sido elegido, a lo mejor, hace 30, 40 años, cuando en alguna guerra se prefirió un rey que otro rey. Muy bien, pero ¿quién eligió al hijo del rey? ¿Y al nieto del rey? ¿Y al bisnieto? Vamos a pensar que una persona puede ser inteligente y puede ser el mejor en un determinado momento, en el siglo XV, en el XVI, en el XVIII, en el XX. Pero ¿quién nos garantiza que su hijo es el mejor? Y si es el mejor, como nos dicen, por ejemplo, en el caso de España, está muy bien preparado, porque desde pequeño está preparado para eso, muy bien. ¿Cuál es el miedo que tiene en competir con los demás? Si está tan bien preparado, demostrará que está tan bien preparado, entonces lo elegiremos. Pero el problema es que es dudoso que esté tan bien preparado, o en cualquier caso tiene el miedo suficiente como para poder enfrentarse a alguien que demuestre que está mejor preparado que él. En las últimas encuestas del CIS se demuestra que la mayor preocupación que hay en la sociedad española es la crisis económica y también la política. Es decir, hay un desprestigio de la clase política, tanto de izquierda que de derecha. ¿Qué es para Alternativa Republicana y para usted como candidato a la política? Vamos a ver, la política es, política es una palabra que viene del griego polis, porque era lo que se hacían los ciudadanos en la ciudad. Y entonces, política hoy significa democracia, pero la democracia de los ciudadanos libres. En la época de los griegos solamente había unos pocos que eran libres, los demás eran esclavos. Ahora todos somos libres, o todos deberíamos ser libres, porque la situación económica roba la libertad a las personas. Entonces, en estos momentos es natural que todo el mundo esté preocupado por la situación económica, porque la angustia de no poder alimentar a tu familia es una angustia que las personas